charlas frente a estudiantes que consideramos, porque también soy estudiante de todas las reflexiones que tú estás haciendo, has sido mi profesora, aunque no lo sepas. ¿Sí? Entonces, quiero proponerte lo siguiente. Yo estuve haciendo algunas averiguaciones y quisiera que en esta primera parte nos contaras a los que estamos aquí un poco de tus recuerdos en el colegio. Yo supe que, por ejemplo, fuiste de las primeras estudiantes que tocó violín en el colegio. Te graduaste con honores, buenas notas. Hiciste hacías pilaturas para siempre estar allá cercana al mundo de lo cultural que ofrecía el Retos en ese momento. Entonces, bueno, en esta primera parte nos encantaría muchísimo escuchar qué fue el Retos para ti. Bueno, primero, qué alegría estar aquí, aunque ya se me nota que son varias décadas después del grado, pero definitivamente pues es gratificante verlos a ustedes, ver a los profesores, ver a Tato, Santiago, a Genoveva y bueno, muchos recuerdos obviamente, espero no adelantarme. Creo que lo que más recuerdo, lo que puede ser más chévere para empezar a conversar, es esa relación, digamos, con el espacio abierto. Lo que más marcó, creo que la vida mía fue la disponibilidad de Prado. No sé si ustedes conocieron la sede antigua, hoy en día son solo edificios. Eran, creo, un poco más grande que este espacio en la parte plana, había casi como para 3 campos de fútbol completos. Había tanto espacio que uno se podía esconder. Bueno, ¿quieres ver esto? Y mucho verde para jugar, mucho verde para correr, y verde para practicar agricultura, por ejemplo. El espacio de la relación con los animales, con las cabras, con las vacas, que tenía Mario, que era el principio de unos cursos de talleres vocacionales, que era el nombre, no sé si todavía se mantenga ese nombre, las vocacionales, marcó definitivamente mi vida. La posibilidad de uno sembrar comida en pequeñito permanece, y todavía en mi casa, donde yo viva, tengo esa inquietud de sembrar. Vivo en la soledad de Bogotá, tengo 4 metros de antejardín y cultivo papas nativas. Consigo los páramos de Colombia y papitas de colores y los pongo en la red, y pues, es un juego, pero es un hábito de cuidar, cuidar algo, de pensar en otros seres vivos. Y por ejemplo, ahí hay una discusión que tengo con mis hijas. Tengo una hija de 17 años y una de 15, con mi compañera, hace ya unos meses, sobre la existencia de las babosas que entran a la casa. Tengo 2 gatos. En las madrugadas, a las 4 de la mañana, entre 1 y 4 de la mañana, entran todas las babosas del jardín por debajo de la puerta a comerse la comida de los gatos. Y son unas babosas marca mayor. ¿Tienen derecho las babosas a estar en la casa o las sacamos? Los niños dicen, pero écheles sal, écheles carcolicida, acábelas porque le van a acabar todo. Y la discusión con mis tías es, bueno, ¿hasta qué punto tenemos derecho de matar a las babosas? Eso es un elemento que nació indudablemente en la relación en el colegio, echando asador, sembrando flores, sembrando rábanos, en fin, y me ha acompañado toda la vida. Las babosas tuve que extraditarlas, pero pues las puse en una cajita y las llevé a los prados del caño de la 39, espero que
no se sientan desplazadas de manera violenta. Te refieres a espacios abiertos, y ese es un privilegio que tenemos aquí nosotros. El espacio abierto en el colegio es extraordinario. Pero entonces, antes hay un elemento de los espacios abiertos. Probablemente tú encontraste influencias en el colegio que hayan delineado la manera como haces o dejaste de hacer ciertas cosas en tu vida. ¿Tienes recuerdos de influencias, algún maestro, un profesor? Muchas, pero tal vez una que ahora reconozco, uno se da cuenta de eso ya con el tiempo. Era lo que la profesora Laura Mirelli nos decía en historia, era lo que la profesora de arte nos decía, en fin. Y uno dice, está chévere esa pista que me dieron. Además, son pistas sueltas, que uno las come. ¿Quién te dio pistas? En este momento pienso en el propio Missile había un evento semanal que se llama El Encuentro, un evento semanal la tarde de los viernes, que nos daba música, arte y un encuentro semanal que era una discusión abierta sobre distintos temas, digamos, de interés que él nos proponía y nos hacía debatir, y lo que más nos chocaba es que nunca nos dejaba tener razón, porque siempre le preguntaba a alguien más y entonces la opinión de todos era valiosa, y nunca concluía diciendo, bueno, entonces esto es lo que es la verdad. Entonces todos salíamos absolutamente inquietos de estas reuniones y muy incluso molestos. ¿Cómo es que el colegio no le dice a uno cuál es la verdad? Decía que en alguna oportunidad nos trajo el New York Times del domingo, que pesa todavía, pesaba 1 kilo, un periódico tremendamente grueso, y digo, miren, este es el New York Times, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo. Este periódico vale 2 millones de ejemplares en los Estados Unidos cada fin de semana. Para que esos 2 millones de ejemplares existan, hay que talar 200 o 2000 hectáreas de bosque para fabricar ese papel. Y hizo el modelo, digamos, de explotación de recursos que se requerían. Miren el agua, la tinta, miren todo para que ustedes lo miren, saquen la publicidad, escojan una sección, lo usen 30 minutos y después lo descarten. Si le va bien al periódico, lo van a usar para tapar el pipí del perro, para los canarios, y si no, se va a ir acumulando para que la señora que pasa una vez por semana gritando papel, lo recicle. Esa fue la primera vez que escuché la palabra reciclar, 1979. Y la reflexión sobre el consumo, sobre y no había ningún juicio de valor. Realmente, la pregunta era, miren esto tan impresionante que pasa en el mundo. Y a la discusión, como yo las podría proponer a ustedes, que eso es bueno o es malo. Bueno, entonces, yo sé que entre los 70 y los 80, Messier estaba bien interesado en que sus estudiantes salieran del espacio escolar. Y nosotros tenemos, digamos, la oportunidad de, bien diferente, como decía Messier, la oportunidad de salir con los estudiantes. Muchos de los estudiantes que están aquí, por ejemplo, ya caminaron la caverna del Edén en Hyundai, que tanto te mencionaba yo, Brigitte. ¿Qué recuerdas, Brigitte, de esas salidas memorables? ¿Te tocó cuál? ¿Tienen tiempo? Ese es el otro aspecto, digamos, fundamental de la experiencia de colegio. Yo realmente me acuerdo muy poquito de nada de lo que aprendí. Es decir, en primaria,
Me imagino que todo eso ayudó a que las neuronas no me dañaran tanto. Luego algo de los cursos, pero digamos la información, poco. Pero sí todas esas experiencias extracurriculares, la música. Y en el tema de las excursiones, yo creo que era lo más esperado entre los estudiantes. Empezamos en primero primaria, era la excursión de un día a Choachí. Conocí el páramo, año 69, probablemente. Una bucetica, la salida de Choachí, y me acuerdo de la profesora Susanita Yuf, que era mi profesora, una viejita muy querida, era tía de mi papá, me enseñó las regletas, todo eso. Nos bajó en la mitad del páramo, nos dijo: miren, caminen aquí 100 metros, por entre las plantas, y conocí los frailejones, y me quedó la imagen, el tacto de los frailejones húmedos de la niebla del páramo. ¿Esto qué es? Ya otra vez a la crucecito y a Choachí, a los termales, a subirse a los árboles a coger guayabas. Luego, segundo primaria, 2 días. Tercero primaria, 3 días. Cuarto primaria, 4 días. Uno iba creciendo y uno decía: ya casi llegó a primero bachillerato, que es la excursión de 1 semana para ir a la Candelaria. Eso era ya el hito. Y a lo lejos, en la distancia, los grandes, poderosísimos, que iban al Chocó y se perdían. No llegaban a tiempo para reintegrar de clase porque nadie sabía dónde estaban. Pero estaban pues con mi señor y con los profesores adultos. Pero era impresionante, uno ir al colegio y ¿dónde están los grandes? No, están en el Chocó, no había internet, por supuesto, no había ni siquiera telecom a mano. Entonces la expectativa de una aventura de ese tamaño era gigantesca. Lamentablemente fue la época en que a mi le dio un infarto, estuvo muy delicado, y las excursiones largas a partir de que el bachillerato se suspendieron. Eso lo logramos y tratamos de convencer a todo el mundo que por qué no traen las excursiones. Bueno, y el país también comenzaba a entrar en un momento de orden público cada vez más delicado, que hizo que toda una generación y más de estudiantes, de personas, de colombianos, no pudieran viajar por el país, no conocieran su propio país. Cuando yo hablo con muchos de los estudiantes que estudian en la Javeriana, que nacieron en los años 80, nacieron, es decir, estudiaron a partir del 85, del 90, cada vez el país se les iba achicando, y no tuvieron esa magnífica oportunidad de caminar horas, pensando en una gaseosa al final del día. Pero ese era, digamos, el tono del esfuerzo físico, el tono de entrar en contacto con el mundo, ¿no? Mis hijas, en este momento, mi hijo mayor está en La Guajira, en su excursión de 5 días, pero los llevan en avión, les dan comida, se aseguran de que hay enfermera con ellos. Nosotros nada de eso. Esto era bus a Tuluá y en una semana lo recogemos. Camine de pueblo a pueblo, hospédese en las escuelas, cargue lo menos posible, hay que caminar todo eso, viva en la austeridad más grande para poderse concentrar en lo importante, que era conocer sin distracciones. Eso yo no sé cómo lo hacen ustedes, porque este bicho es mortal para la tranquilidad del espíritu y para esa construcción de conexión como sensible con el mundo. Pero bueno, hay espacio, ¿no? Me imagino que aquí esto está bastante restringido. Por eso no pregunté la clave de Wi-Fi en el clase. Hay algo bien interesante de todos los diálogos que también conservo de Messier, y es que recuerdo mucho que él me diferenciaba mucho la mirada entre un turista y un caminante. Y digamos que yo llevo 16 años en el colegio y Messier siempre insistentemente, con su pasión por la geografía, nos recomendaba cosas. Y las cosas que nos recomendaba todas giraban en torno a diferencie en el estudiante
qué es un turista y qué es un caminante. Después de todo lo que he vivido en el colegio y la oportunidad que se me ofrece estar aquí conversando contigo y con los estudiantes con los que también hemos hecho pilaturas para construir una idea de visión me voy como un turista o me voy como un caminante por la vida, ¿no? No es solamente a la caverna, al páramo, sino por la vida. Entonces quiero preguntarte, ya te vas a ser, terminando la etapa del colegio, te vas a graduar, estás llegando a los 80 y estás empezando a hacerte las preguntas serias, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué quiero ser? ¿Quién soy? Entonces, ¿cómo llegaste a los 80 en esa transición de qué quiero ser? ¿Quién soy? ¿Llegaste como un turista todavía? ¿O estabas construyendo esa visión de caminar? Pues yo creo que en el resto no hay turistas, se autodestruyen pronto, sin indicar que eso no sea una manera de existir, pero todo el tiempo la perspectiva es la sustancia. ¿Dónde está el núcleo importante de las cosas? No sé si Santiago era lo mismo, pero me enseña que un día en una clase cualquiera. O sea, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Y no, pues estamos estudiando geografía, estamos estudiando los incas. Los incas. ¿Y eso para qué sirve? ¿Quiénes fueron los incas como para que les importe a ustedes o les importe a los maestros? Y le preguntaba al maestro, ¿no? ¿Por qué cree que les tienen que importar los incas? Y oía 15 minutos y decía, no, realmente están perdiendo el tiempo, hasta luego. Sí. Lo cual era chévere para nosotros. Quedábamos imbuidos de poder frente al profesor para decirle, nos está haciendo perder el tiempo. Y entonces el profesor se leía cajas como para tratar de retomar el tema y pues volver a encarrilar. Era una pregunta constante. ¿Cuál es su posición? ¿Con qué ojos lo va a mirar? ¿Con qué oídos lo va a escuchar? Y eso unido, por ejemplo, a la experiencia de la agricultura, el trabajo que hacíamos con Mario. Más que trabajo era recreo siempre, era goce permanente. A veces le robábamos las cabritas para meterlas a la clase de francés y sabotear un poquito la clase. Las cabras. No, ya pregunté, no hay cabras, o sea que esas que usted aconseja. De manera que uno, y nos preguntaban, ¿usted qué va a hacer en la vida? ¿Usted qué quiere? ¿Ustedes qué van a hacer en la vida? Nunca nos preguntan qué van a hacer. Y entonces eso eran discusiones. Y por supuesto todos los papás, no, mis hijos van a estudiar medicina, mis hijos van a estudiar ingeniería, o van a hacer lo mismo que yo, o todos planillados para la universidad. Era como el destino manifiesto, pues sigue siendo mucho. Pero en el colegio estaba, eso no era lo fundamental. Recuerdo, eso nunca fue lo fundamental. Yo fui al examen del ICFES, porque el día anterior nos dijeron, mañana tienen examen. Tomarse un tiempo conversando en el mundo y encontrando la razón de ser. En mi casa tenía todo el apoyo para hacer lo que quisiera. Entonces me dediqué un tiempo a explorar, a leer, a pensar. Traté de empezar a estudiar agronomía en los llanos y no me convenció, pero no sé por qué. Eso es algo que yo no sé, que ustedes tienen mariposas en la barriga, están diciendo frescos. Eso, mientras sigan sus pasiones, no hay problema. Entré a arquitectura después de que una psicóloga me hizo 60 sesiones ya que de vudú y brujería, realmente después de Nantes, cuando no, tú realmente puedes hacer lo que quieras.
Entonces empecé a estudiar arquitectura, pensando que eso, porque muchos amigos, digamos, contaban aventuras chéveres de arquitectura, el arte, la planeación, construir el futuro. Hasta que un profesor mío, mire, yo le aconsejo que repiense su vida porque no tiene talento y que no sirve para eso. Y tenía toda la razón, afortunadamente. Y pensé muy a fondo, ¿cuál es mi sitio en el mundo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser feliz y además hacer felices a otros? Porque lo cierto es que ustedes son privilegiados, todos somos privilegiados cuando tenemos un colegio privado, cuando tenemos una familia que nos apoya, cuando tenemos libertades que nunca no era común. Además siempre ha sido un colegio mixto en el mejor sentido de la palabra. Sí, no sé cómo manejar el tema de género, pero ese nunca fue un problema. Éramos todos personas, todas así, algunas más extrañas que otras. Y así va funcionando la inserción de los temas ambientales. ¿Cuál es lo que era lo que en los años 80, 82, 83 comenzaba a ser el tema del mundo? Era el tema de la contaminación, el tema de lo que todo el mundo comenzaba a hablar, que este mundo estaba empezando a tener problemas graves. Eso, qué chévere trabajar en eso, qué chévere solucionar problemas. Justamente que entonces salimos del colegio y esa búsqueda de caminante, y yo me preguntaba ¿cómo te fue en la Javeriana con la biología? ¿Sí? Estás en un lugar con una estructura religiosa, los jesuitas tienen historia de apertura intelectual, ¿sí? Sin embargo hay unos cánones que no se discuten en lo religioso, pero yo sé que la Javeriana fue muy generosa en la reflexión de la transición de Luis Guillermo a José Martínez, y eso es bien interesante de entender, porque estabas estudiando biología. Aunque la transición pública fue mucho después, Sí, después del profe, sí. del profe. Pero eso ya es el tema, digamos, Sí, como la experiencia de cuerpo. Ajá. El cuerpo, y eso es algo que ha cambiado mucho. Imagino que para ustedes es otro mundo completamente distinto. En los años 70, entre los 70 y el 80, el tema de género realmente no existía. No existía afuera. Eran los inicios del pensamiento feminista en Europa, en Estados Unidos. Y yo tenía una tía socióloga que era muy crítica de la sociedad y sobre todo el rol de la mujer en la sociedad, y siempre una mujer muy independiente, muy valiente, y eso ayudaba, digamos, a pensar un poco lo que significaba ser mujer o hombre en esos momentos, pero muy afuera, porque en el colegio todos éramos iguales, existía esa disposición. Entonces era muy difícil para mí también encontrar las palabras para saber quién era yo en términos de mi identidad de género, cómo se hablaba de eso. Y eso no incidió para nada ni en mi elección profesional, ni en mi manera de pensar la biología. No mucho tiempo después. Nosotros teníamos un cuarto de bachillerato que se llama comportamiento y salud. Ya no existe, ¿no? Suena bastante light. Eso era un poquito de biología, del cuerpo, de la sexualidad, era un poquito de ética, un poquito de evolución, un poquito de normas sociales. Pues básicamente lo que el profesor niño nos mostraba de la primera clase era un condón. Era una clase básica de prevención del embarazo adolescente. Y nunca le trajeron. Eso requirió muchos años para poder vocalizarlo. En biología no fue muy bien, pero era porque no estaba leyendo.
ambiente. No existía explícitamente. Entonces yo estudié y todos mis, digamos, mi descubrimiento y construcción de género fue interpretado como que yo era una rockera tarantino, porque tenía arete, porque tenía pelo largo. Entonces en todas partes la gente abría el espacio a esa posibilidad, pero pues ya no estábamos en el momento de los hippies, ya no estábamos en la contracultura, estábamos en el desierto de los años 80, ¿sí? Donde todas las luchas sociales habían girado hacia el conservadurismo, la historia lo hace permanentemente. Entonces yo estudié biología absolutamente dedicada a la academia y al activismo ambiental, porque eso sí, digamos, la universidad fue muy abierta para empezar a hablar de campañas ambientales, de reforestación. Introdujimos en biología las salidas de campo. Claro, ya en el colegio no las hicimos al final, pero me voy a desquitar. Y mis colegas de biología en los primeros años, todos llegamos más o menos con la misma idea. Eso es curioso, porque la biología mañana era bioquímica, era una carrera paramédica, donde estudiaban las personas que iban a trabajar en el sector salud. No era zoología, no era medio ambiente, nada de eso existía, ni siquiera en la carrera de biología. Entonces, cuando nos dedicamos a mirar algas en el microscopio, a química 1, química 2, química 3, química 5, química 7, bioquímica, química molecular, que aprendí a querer porque la química es súper chévere, bacanísima. Y también aprendí a querer la biología que la odiaba en el colegio, porque nosotros bien, traigan un insectario, ¿cierto? Entonces uno busca los bichos claves y científicos, a mí no me gustaba. O abra el conejo para saber si tiene por dentro órganos o no tiene. Entonces la biología estaba un poco enfermo, después de la modelo de la biología. Igual no abrí conejos nunca, sino escapaba del laboratorio, soltaba los conejos en la cafetería, digamos, hubo sus momentos de resistencia difíciles, pero salimos a campo. La universidad no autorizaba salir a campo y no autorizaba salir a hombres y mujeres juntos, porque quién sabe qué se van a hacer al campo. Hasta que un día nos reunimos con el decano y le digo, mire, no se preocupe, mire nuestra jornada, caminamos 8 horas al día entre el barro para subir al volcán del Puracé o para ir a la cueva del Kundai, llegamos muertos de hambre, absolutamente rendidos. ¿Usted cree que se nos ocurre hacer algo distinto a dormir? Y se rió mucho el gallo. No, es que los padres vienen acá, los padres sabiendo, y dicen que la niña se va a ir con un grupo de hombres a paseo. No, al contrario, padre, acuérdense que aquí en la Javeriana 80% de los estudiantes de biología son mujeres y la minoría son hombres. Y lo que nos preocupa es quién sabe qué le puede tener a la niña a los muchachos. Y no pasa, lo que sí hicimos fue muchas salidas, mucho campo, y nos obligaban. Entonces la única cuestión era que lleváramos a un profesor, compensa a los profesores, porque no nos acompañan ahí a la cadena médica, y siempre había cosas que sea bueno, está bien, pero ustedes pasamos muchísimo, aprendimos todo, que no aprendimos los salones de clase. Bueno, entonces, para terminar esa etapa y entrar un poquito a las reflexiones sobre el tema del ambiente y darle paso a las preguntas que tienen los estudiantes, yo quiero preguntarte cómo has cambiado de hábitos para ser coherente con tu relación con el mundo. Y ese cambio de hábitos, pues es interesante que nos vayas invitando correr pistas, porque uno puede reflexionar mucho en el aula o en la salida de campo, la pasión que puede generar el páramo en el aula o afuera, pero para hacer una reflexión ambiental hay que cambiar hábitos si uno quiere ser serio. Pero entonces ese cambio de hábitos no es solamente, y la pregunta no la hago solamente pensando en que hoy ya no voy a cepillar con crema dental colgante, sino desde mañana con bicarbonato para no perjudicar el vidrio.
estoy pensando que ese cambio de hábito, ¿cómo es una reflexión sobre lo femenino? ¿No? Porque en esa reflexión sobre lo femenino yo creo que encuentro muchas pistas que nos podrías pues, conversar. Ahí no es el tema de mucha inspiración. Lo que yo estoy identificando como el pensamiento femenino, la sensibilidad en su momento, seguramente a través de la universidad, de mis compañeras, pero también de mis compañeros, porque el femenino está presente en todas y en todos, al igual que lo masculino. Pero indudablemente la discusión sobre la violencia contra el mundo, por ejemplo, es una discusión que se origina en el pensamiento femenino, que está absolutamente correlacionada con el cuestionamiento a la violencia como mecanismo de gobierno, a la violencia y a la agresión como mecanismo de imposición de ideas, como mecanismo de ejercer la autoridad, y que lamentablemente en muchos periodos de la historia estaba asociado con la masculinidad. Ser hombre significa pegarle a las mujeres, ser hombre significa dominar y controlar el mundo, ser hombre significa ser el duro, ser el que sabe, ser el que guía. La noción de liderazgo, por ejemplo, hasta muy avanzado el siglo XX, era completamente masculina, era heroica, ¿cierto? Los presidentes de la República, los generales de la independencia, los héroes de la historia. ¿Y dónde está el pensamiento femenino? ¿Dónde está la contribución de la mitad de la humanidad a esa historia? Está en la cocina, y como decía el chiste malísimo, pero que en momentos de esos momentos de crisis hacía carrera, dice: las mujeres pidieron libertad, les ampliamos la cocina. Eso es inaceptable, ya ni siquiera nos provoca una sonrisa. En los años 80 la gente nos da la risa. Eso era absolutamente cotidiano. Y eso también me chocaba muchísimo. Desde muy pequeño me perturbaba mucho en la vida familiar, en la vida del colegio, en la vida de la calle, que existiese esa asociación entre el ser hombre y mandar. Obviamente eso es Freud trabajó mucho, y en psicología los que les guste lo van a encontrar. Y ese cuestionamiento de la autoridad per se, la autoridad biológica, obviamente cuando uno estudia biología acaba desapareciendo. No hay ninguna razón natural para que existan roles o derechos predeterminados para nadie. Para nadie, y ahí sí que para nadie, en el sentido de discriminaciones étnicas, discriminaciones raciales. Ustedes viven en una época privilegiada de derechos, una época de conciencia de la diferencia y del derecho de lo humano, que para nosotros comenzaba a manifestarse, pero piensen que en los años 60 los negros no eran ciudadanos plenos en Estados Unidos, y en Colombia ni siquiera existían. Hay un negro, una gente en el colegio, estaba, me acuerdo, el carpintero Gonzalo, que era de Tumaco, si mal no recuerdo, era de Buenaventura, Nariñense, sí, y Gonzalo era el profesor de carpintería, tenía un genio terrible y era un amor. Eso, mientras uno entraba en su mundo de carpintería, de trabajo manual, de todo lo que veíamos, por supuesto el negro lorano, porque era el negro lorano, ese fue hace poquito. Sí. Entonces, eso es, digamos, las oportunidades en el colegio de pensar esas cosas, de pensar y de hablar, de mirar en su casa cómo es la cosa, y de ver, yo vi a muchos papás cascarle a mis compañeros. Era educativo, era pedagógico, se podía. Violencia afortunadamente es inimaginable entre nosotros, pero sigue, existe.
y uno la ve, la violencia intrafamiliar en Colombia es terrible, terrible, y es uno de esos factores que nos preocupa muchísimo en términos de convivencia, de cómo crecen las personas. Y entonces ahí el pensamiento femenino es un pensamiento no solo de resistencia, sino ya de autonomía. Y de no, miren, si así son las cosas masculinas, podemos prescindir de lo masculino. Entonces hay que repensarnos todos y todas en ese sentido. Eso solo lo pude vincular en mí hace muy poco tiempo. Yo soy Brigitte públicamente cuando cumplí 35 años, ya graduada, ya con maestría, ya con un matrimonio que no había funcionado, porque yo no había sido sincera conmigo misma, en fin. Y cada vez más encuentro un vínculo entre el pensamiento femenino y el pensamiento ambiental. No es solamente el ecofeminismo, que por supuesto tiene muchas maneras de entenderlo y hay muchas personas que lo escriben, pero sí una manera más amplia y amable de ver el mundo, diría yo. Es que justamente, bueno, y con esto redondeo, me llama mucho la atención esa reflexión que haces cuando dices el movimiento LGTB a veces encierra haciendo reflexiones muy veterinarias y hay que trascender y te identificas un poco como con los movimientos punk en la esencia de que había que discutir era cosas profundas de la estructura de la sociedad. Entonces yo te quiero preguntar la transición de pedir no tolerancia sino respeto te abrió muchas puertas en esos espacios que ya has ganado en términos de ser una autoridad ambiental en temas importantes tanto para Colombia como para el mundo, porque es que ocasionalmente uno lo que escucha es toléreme y parece que hay que hacer la transición, no quiero tolerancia, lo dices, sino respeto. Esa transición, si le damos el reconocimiento como lo escribes, démosle derechos al río, démosle derechos al ecosistema, esa transición, esa exigencia de respeto te llevó a que realmente seas una autoridad ambiental en el país y en el mundo. ¿Cómo te ganaste eso? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero indudablemente que sí, que la capacidad de cuestionar la autoridad en todos los frentes